Muy buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien, seguros y sanos en sus casas, especialmente ya a partir de hoy que se modifican las condiciones de restricciones, dada la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Para hoy, en nuestra clase número 4, tenemos como meta hablar un poco o introducir, si se quiere, lo que vendría siendo el proceso de cálculos que hay que manejar en aduanas. Y para eso es indispensable tener muy claro el esquema sancionatorio que nuestra actual normativa establece para los efectos del sistema aduanero nacional. Con ello entraríamos el día de hoy a una serie de cálculos importantes con respecto a casos y aplicación también de procedimientos que ya están alimentados en el aula. Para hoy también tenemos, de acuerdo a lo que habíamos conversado y desarrollado en semanas anteriores, tenemos pendiente la revisión de los alcances del proceso de regularización. Entonces, después de que veamos esto, vamos a entrar un momentito a ver qué hicieron, que me cuenten qué hicieron para tal vez comentar los pormenores. También de conformidad con lo que les había prometido, ya solicité las respuestas de la cátedra del caso a grabar, entonces ya están a punto de pasármelas y yo se las voy a compartir ahí para que puedan revisar los detalles y poder salir de cualquier duda que tengan con respecto a esa asignación como tal. Bien, como les comentaba, el día de hoy nos corresponde ver y desarrollar los elementos del régimen sancionatorio aduanero con miras a poder aplicar este conocimiento. Reitero, como lo he hecho con los temas que ya venimos abarcando, que todo esto es materia vista, todo esto es conocimiento, teoría que ya ustedes manejan, que ya ustedes casi que se deberían tener aprendida de memoria y que lo que por lo menos creemos hasta este momento es que no la han aplicado. Entonces, la idea es aplicarla para poder con base en ella definir las situaciones en casos reales, ¿verdad? Entonces, hay una serie de casos ahí que si nos da tiempo podemos ver, pero si no ya tenemos algunos alimentados para la práctica de esta semana. Por favor me confirman que se vea la presentación. Sí, profe. Ok, excelente. Bien, lo primero que tenemos que tener claro son las definiciones en lo que es el régimen sancionatorio. La primera que vamos a ver es la del artículo 211, que es la del contrabando, y que me establece como sanción ante el contrabando una multa de 2 veces el monto del valor aduanero de las mercancías, y con pena de prisión de 3 a 5 años cuando el valor aduanero de las mercancías excede de 5.000 pesos centroamericanos. Como sabemos, el peso centroamericano es el que se creó desde 1963 por el mercado común centroamericano y que es equivalente al dólar. Así que estamos hablando básicamente de 5.000 dólares. Y se nos establecen 4 supuestos para configurar lo que es el contrabando, que es cuando se introduzca o extraiga del territorio nacional mercancías, cuando se transporten, cuando se entreguen o cuando se sustituyan. 4 cosas que pasan regularmente en nuestras aduanas todos los días. Vemos y escuchamos situaciones e incluso muchas veces hasta se practican, ¿verdad? Por los mismos estudiantes de aduanas. Recuerdo aquí una anécdota de no hace mucho tiempo, de una gira que se hizo a Aduana Paso Canoas, de estudiantes de la carrera de aduanas a conocer las aduanas y que pararon ese bus en la noche y todos los estudiantes traían contrabando con ellos, y llamaron aquí a la coordinación de la carrera a ver qué podían hacer porque los tenían retenidos en la aduana
por contrabando, por todas las cositas que los estudiantes de aduanas habían comprado, ¿verdad? Y es que aquí, de ahí ustedes como los principales actores y expertos de esto tienen que tener absoluta conciencia de que estas cosas, pues nuestra meta, nuestro objetivo, el de ustedes, es erradicarlos por completo. Bien, eso es el contrabando. Tenemos también la defraudación fiscal aduanera. Y entonces, por defraudación, Profe, también de acuerdo al artículo 214. Sí, Wilson, ¿querías sí, participar? una pregunta, si le paso una pregunta con eso de los 211, contrabando. Es que pensando bien en la práctica, como usted decía, uno pues lee las noticias o las escucha de que tienen tal camión, ¿verdad? Con X mercancía, que equivale a tantos millones en, no sé, pongámosle ahí en la zona de, no sé, Sarapiquí, donde sea. Pero en esos casos, profe, cuando lo detiene, ¿verdad? Obviamente es la fuerza pública y ya llamarían a la policía fiscal y todo eso, ¿verdad? Para hacer el procedimiento. Pero me queda la duda de que, digamos, en este caso, la sanción a la que se está enfrentando la persona sería, quiero decir, ¿quién sería el culpable ahí? ¿Sería el chofer del vehículo o ellos buscan más bien quién es el jefe de la organización o a quién fue el que realmente realizó la compra de esas mercancías? ¿Cómo operan esos casos? Es la persona que está realizando el contrabando, ¿verdad? Si bien es cierto, esa persona podría ser mandada por un jefe de una organización delincuencial, esa es la persona que se le está capturando infragante, cometiendo el delito. Entonces, estos son, por ejemplo, cuando hablamos de cárcel, es personalísimo, o sea, es a la persona físicamente a la que se le puede imputar el acto, y el acto solamente sería imputable si él es el que lo está cometiendo, ¿verdad? Entonces, que sea mandado solo daría pie, por ejemplo, a que se investigue una organización y trate de buscarse la forma de capturarlo, pero aunque el jefe esté ahí a los 200 metros viendo a ver si pasa o no pasa, si a él no se le está capturando infraganti, no es posible imputar. Excelente, gracias. Muy bien. La otra figura era la de defraudación. Entonces, la defraudación existe por una acción u omisión. Esto es algo que a veces está sujeto a interpretaciones, dicen muchos, pero es algo que usted hace a propósito o que hizo sin querer, básicamente. Así es como se debe de considerar. Eh, ¿Qué implicaciones tiene? Que utilizó la astucia, el engaño, el ardid. O sea, para que se pueda configurar tiene que existir esa intención. Y con esa intención usted logre simular hechos falsos o deformar la realidad o ocultar los hechos verdaderos para obtener un beneficio, ¿verdad? Entonces, esos son muchos puntos dentro de los cuales cuando usted lo pretenden sancionar por defraudación fiscal, la administración tiene que ser muy cuidadosa de poderlos motivar, de poderlos desarrollar apropiadamente. Y aquí, cuando esto sucede y se logra demostrar a través del proceso, del debido proceso, hay una multa de 2 veces el monto de los tributos dejados de percibir, más sus intereses desde el momento del hecho generador hasta el momento en que efectivamente sean cancelados los adeudos tributarios. Eh, Esto cuando el monto de los tributos dejados de percibir excedan los 5.000 pesos centroamericanos, ¿verdad? Aquí en este sentido, también tenemos varias diferencias entre si los excede o no los excede, ¿verdad? Que las vamos a ir viendo o recordando más bien conforme vamos avanzando. Tenemos también en el 242 un artículo muy controversial que estuvo incluso sujeto a procesos contenciosos en sala primera y que por mucho tiempo se dejó de aplicar a la espera de resolución.
y que incluso en muchos casos hasta en tribunal quedaron al pendiente de la resolución que se podía haber dado, y que integra lo que es la infracción tributaria aduanera, ¿verdad? Donde se constituye una infracción de este tipo. De igual forma, toda acción o toda omisión, o sea, que lo hizo a propósito o lo hizo de forma descuidada, que signifique una vulneración al régimen jurídico aduanero, o sea, que incumpla alguna norma, ¿verdad? Y como requisito, que cause un perjuicio fiscal superior a 500 pesos centroamericanos. Entonces, vean que ya aquí hablamos de dos umbrales. Lo que está entre 500 y 5.000 sería una infracción tributaria aduanera, y a partir de 5.000 estaríamos en la figura anterior de defraudación fiscal, ¿verdad? En otro estrato tenemos el 236, y el 236, bueno, integra casi 27 configuraciones de, de delito sobre los, bueno, no, de delito no, perdón, de multa por una infracción que es de 500 pesos centroamericanos, $500. Entonces aquí una de ellas es, por ejemplo, como cuando el agente aduanero presenta o transmita una declaración de importación o exportación omitiendo cualquier detalle, cualquier requisito documental, cualquier cosa que nuestra normativa establezca. Y entonces, en buena teoría, si le hizo falta un documento, si iba mal el documento, si se equivocó, cualquier cosa que pase implicaría una multa de $500 o 500 pesos centroamericanos, ¿no? Tenemos también sobre las multas, una vez que se establecen, y repito, en el anterior, en el 236, tenemos, bueno, una infinidad de condiciones. Condiciones que se van a ver modificadas ahora con la actualización de la Ley General de Aduanas. Pasa a 6 condiciones solamente. Hay que ver qué va a pasar con esto. Va a ser un enredo catastrófico, se le va a caer mucha capacidad de acción a la aduana, va a perder mucha capacidad. Pero por otro lado también esas nuevas 6 condiciones que hay están muy amplias. Entonces, bueno, van a pasar muchas cosas. No dudo que eso pase también a ser la primera nuevamente. Una vez que se ha determinado cuál es la condición sobre la cual usted ha incumplido, entonces vienen los pagos que corresponden a los adeudos tributarios dejados de cancelar, las eventuales multas y las eventuales sanciones, ¿verdad? Entonces, toda multa viene siendo una sanción sobre alguna vulneración del régimen aduanero. Y las sanciones por multa previstas en la normativa son, por ejemplo, en el caso, o más bien, las rebajas a las cuales usted puede acceder sobre estas multas que se establecen, depende de cuál fue la actuación, van a depender de los factores. Y entonces el primero de ellos es cuando se determina o usted mismo determinó que se ha vulnerado el, alguna parte del régimen jurídico aduanero, y usted quiera reparar voluntariamente lo que ha sucedido, o sea, hacer el pago inmediato de todo lo que se le está imputando o de lo que se descubrió, entonces usted tendría derecho a una rebaja de esa sanción que puede llegar hasta el 75%, dependiendo de cuál es la actuación. Porque esta multa también tiene algunas situaciones que uno debe de considerar. Entonces, si a uno lo descubren, lo llaman, lo imputan, hay un control inmediato o un control a posteriori y se determina que existe una de estas condiciones y usted dice, sí, me equivoqué o sí, voy a reparar voluntariamente, yo tengo derecho a que me rebajen el 75% de la multa que corresponde. Y además de eso, si yo no solamente estoy dispuesto a repararlo, sino que inmediatamente hago el pago, o sea, o lo autoliquido y voy y hago el depósito, esa rebaja podría llegar hasta el 80%. También tenemos una condición
en la que si usted repara el incumplimiento después de la actuación del funcionario aduanero, es decir, no fue voluntario, no fue sin que el funcionario me descubriera, entonces la sanción solamente se puede rebajar en un 50%. Y si usted la autoliquida o la subsana el incumplimiento de una vez, podría llegar hasta el 55%. Por otro lado, también, si usted se espera hasta que le notifiquen el acto y después de que le notifiquen usted acepta la rebaja, la reducción podría rebajarse en un 25% y si usted la liquida hasta en un 30%. Entonces, aquí tenemos también una serie de beneficios que otorga la legislación cuando ante el incumplimiento yo estoy dispuesto a aceptar y reparar el daño. Otras rebajas de la multa son, por ejemplo, cuando se aceptan los hechos y estos hechos planteados se subsanan dentro de un plazo previsto por la normativa, que depende de cuál sea, es normalmente de 5 días. Y en estos casos la sanción que aplica es de 50% o 55% si usted autoliquida el incumplimiento. Eso es para efectos de una posible rebaja en la multa. Hasta aquí, preguntas del régimen sancionatorio. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Camila. Con respecto a eso que usted acaba de leer, ¿verdad que eso se aplicaría hasta que ya se abra un procedimiento ordinario, digamos? Eso no aplicaría en el caso de la regularización. Ok, ¿O en el sí? caso de la regularización, ya la administración actuó, ¿verdad? También en el caso de un procedimiento ordinario, ya la administración actuó. Entonces ya no tengo acceso a la reparación del 75 o el 80. Cuando estamos en un proceso de regularización, si ahí mismo yo acepto, la sanción podría rebajarse de un 50 a un 55. ¿Ya? Lo mismo en un proceso ordinario, si me lo notifican y yo acepto, voy y pago. Entonces también podría tener acceso a una rebaja de esa sanción del 50 al 55. ¿Ok? Gracias, Para verlo profe. más concretamente, eh, voy a compartirles también esta hojita. ¿Ok? ¿Se ve el documento? ¿Sí? Sí, profe. Ok, aquí tenemos las infracciones y delitos aduaneros. Entonces, ¿qué es una infracción administrativa? Bueno, todo aquello hasta $500. Y entonces aquí tenemos, según sea, qué multa le toca. 100 pesos centroamericanos según el 235, o se infringe el 235, 500 se infringe el 236, 1000 se infringe el 236 bis de la Ley General de Aduanas, o también aplica la suspensión, que son 2 días de acuerdo al 237, 5 días de acuerdo al 238, un mes de acuerdo al 239, 3 meses de acuerdo al 240 o un año de acuerdo al 241, ¿verdad? Por este lado tenemos las rebajas de ley, que es lo que estábamos hablando ahora. Es infracción tributaria aduanera en dos condiciones. Cuando estamos hablando de $500 en adelante, pero que no superan los 5,000, entonces aquí estamos hablando de infracciones tributarias que no constituyen delito de infracción administrativa. Y ahí entonces estamos ante una multa de 2 veces los tributos dejados de percibir. O también es una infracción tributaria aduanera que además constituye el delito de contrabando cuando el valor aduanero no supera los $5,000 los 5,000 pesos centroamericanos, aunque no cause perjuicio fiscal, ¿verdad? Que esto lo vemos en el 242 bis, así como también en la reforma del 220 de la ley 9324, ¿no? Y aquí la sanción es equivalente al valor aduanero de las mercancías. Por otro lado, tenemos la condición de delito de contrabando,
Entonces, de acuerdo a lo que vimos, tenemos una multa de 2 veces el monto de los impuestos más prisión de 3 a 5 años, ¿verdad? De acuerdo a al daño, al perjuicio, a las condiciones en las que se practique. Y tenemos también lo que es el delito de defraudación fiscal aduanera, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de 2 veces el monto de los tributos, más sus intereses, más prisión de 3 a 5 años, ¿verdad? Y entonces, en esta figura también tenemos una situación en donde se deja de percibir más de 5.000 pesos centroamericanos, que con la última reforma también se le amplió el rango de acción a la administración para que si le da la gana, incluso plantee el delito continuado y tome todas las importaciones hechas durante todo un año, aunque sean de distintos orígenes, de distintos proveedores, de distintas mercancías, de distinto todo, aunque cada acto sabemos por las condiciones y por la descripción de una operación aduanera que corresponde a un acto formal, inmutable y demás, todo eso se lo pueden saltar con la ampliación que se hizo de este delito y juntar todas las operaciones de un año y decir, usted durante todo un año me ha estado defraudando, suma más de 5.000 y entonces actuamos por este lado, ¿verdad? Ya de Consulta hecho, en la- Emilio, ¿querías decir algo? sí, una consulta en la tributaria aduanera es, por ejemplo, o sea, se considera infracción tributaria aduanera si no tiene como, o sea, como que no lo haga el propio, o sea, como que es involuntario. Correcto, ambas condiciones se aplican de igual forma, ya sea que usted lo haga de forma premeditada o de forma omisa. Ok, gracias. Bien, y entonces ese es el detalle, ¿verdad? Este cuadrito nosotros lo utilizamos día a día para, para poder dar explicaciones rápidas a los clientes y demás. Se los dejé ahí en el aula para que lo tengan a mano y puedan utilizarlo en su carrera profesional. Bueno, muy bien. Continuamos entonces, si estamos claros con el régimen sancionatorio, continuamos entonces recordando un poquito de los procedimientos administrativos. Bien, generalidades de los procedimientos administrativos. Primero es el proceso a través del cual se cumple el debido proceso. O sea, es un derecho que tienen todos los administrados que ante la actuación de la administración se les dé la posibilidad de defenderse. Y por eso se llama debido proceso. Si la administración lo incumple, crea nulidades que afectan el proceso y como tales lo anulan, ¿verdad? En beneficio del administrado. Eso quiere decir que si se utiliza el debido proceso y se cumple todos los procedimientos y el flujo que debe de seguirse, se le da una oportunidad de defensa adecuada y por lo tanto el proceso sería también adecuado y formalmente aceptable. Tiene una base que es el orden normativo que está integrado por la Ley General de Aduanas, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley General de Administración Pública. Son 3 instrumentos que ustedes tienen que manejar, sí o sí, para poder tener criterio suficiente para identificar, dar seguimiento y atender gestiones que tengan que ver con aduanas y comercio. Se deben acatar plazos perentorios, o sea, plazos que tiene tanto el administrado como la administración para resolver y dar seguimiento a las gestiones, que se deben también de seguir o crean nulidades si es la administración quien las incumple o agotan los derechos en el caso de que sea el administrado el que los incumple. Por ejemplo, si yo tengo 15 días para presentar un recurso y llegué el día 16, ya el día 16 no vale el recurso, ya quedó en firme el acto que la administración haya iniciado. Hay muchos medios a través de los cuales la administración puede notificar un procedimiento ordinario. Aquí tenemos las que nos establece el artículo 194 de la normativa.
que son básicamente la transmisión electrónica y entrando a operar 24 horas después, el casillero. Todos los auxiliares de la función pública tenemos un casillero en la aduana, en donde tenemos que estarlo revisando casi que día a día, porque lo que nos notifiquen ahí, en 3 días quedan firmes. Personalmente nos pueden ir a buscar y entonces entra en vigencia el día siguiente mediante una carta certificada o telegrama a través de servicios postales o similares. Ahí queda en firme 5 días después. Mediante publicación en la Gaceta, 5 días después también quedan firme, o mediante fax, fax que está debidamente registrado ante la administración pública como auxiliares. Y ahí entonces operan 24 horas después del envío certificado. Esos son los medios de notificación. ¿Qué elementos tiene un acto administrativo, producto de cualquier inicio de procedimiento? Son 5. Hay formales, que son el sujeto, el procedimiento, y hay subjetivos o sustanciales, que vienen siendo el motivo por el cual estoy realizando el acto, el contenido del acto, o sea, que me expliquen bien qué fue lo que pasó, y el fin que persigue el acto. Dentro de cualquier gestión o atención de un proceso legal aduanero, lo primero que uno tiene que hacer siempre es revisar los 5 elementos. Si hay uno que no esté bien desarrollado, que no exista, que lo explique de forma sucinta, esporádica, sin desarrollarlo y sin aplicarlo al caso, eso crea nulidades. Y en el tribunal, la mayoría de casos que llegan son anulados porque la administración en alguno de esos 5 elementos no hizo bien su trabajo, ¿verdad? O lo hizo de forma descuidada. ¿Verdad? Bien, esos elementos, bueno, aquí los tenemos explicaditos. El sujeto es el autor del acto. Entonces, por ejemplo, la DGA o la aduana, o el gerente de la aduana, o un departamento de la aduana autorizado para esos efectos, dependiendo de la materia que sea. Por ejemplo, si es valor, el órgano de evaluación. El motivo sería el antecedente normativo, o sea, a dónde está tipificada la conducta que me están diciendo que yo incumplí, ¿verdad? Entonces, según la normativa, a dónde está el sustento jurídico que me dice que algo había que hacerlo de tal forma y yo no lo hice así. El procedimiento vendría a ser lo que se está tipificando justamente, o sea, qué fue lo que yo hice como tal, qué fue lo que yo incumplí. El contenido, las decisiones de la administración en función de eso que yo incumplí. Entonces, ¿qué decide hacer la administración? ¿Me está sancionando? ¿Me está eh, imputando un delito? ¿Me está imputando una falta? ¿Qué es lo que la administración quiere? Y el fin, que es lo que se pretendió por parte del legislador cuando creó la norma que yo estoy incumpliendo. Y entonces al imponer esa sanción, se repara el ilícito que se está tratando de demostrar dentro del proceso. Esos vienen siendo los elementos. Hay distintas clases de procedimientos, como ya sabemos. La semana pasada hablamos y tuvimos una rarísima oportunidad, gracias a la empresa Automercado, que permitió que ustedes ingresaran a un acto absolutamente confidencial y pudieran conocer pormenores de una actuación absolutamente confidencial entre la administración y un sujeto pasivo, que eran ellos. Y entonces el proceso de regularización normalmente se lleva a cabo con antelación a iniciar un debido proceso, un procedimiento ordinario, para exponerle hallazgos a los administrados, según lo que ya vimos, y ver si el administrado acepta y repara el daño que se está descubriendo. ¿Cómo se llegó a descubrir eso? Bueno, por una denuncia de alguien que identificó algo, denunció, la administración investigó y descubrió las cosas, o porque son parte de un plan de fiscalización, que todos los años se crea un plan de fiscalización y la aduana dice, este año vamos a fiscalizar a los importadores de bebidas, el otro año vamos a fiscalizar a los importadores de vehículos,
o a grandes contribuyentes o a empresas de tal sector o tales cosas. Además también de las listas que tienen las aduanas para definir el control físico o el control inmediato y los lineamientos del control a posteriori que también se definen por ahí. Entonces, cuando ya hay descubrimientos, lo primero es llamar a regularizar. Puedo llamar a regularizar cuando descubro dentro de lo que estoy viendo que no hay dolo, que no hay intención, que son cosas reparables. Porque si hay delito, no hay regularización. Lo que procede es enviar ese caso a sede judicial, imputándolo o denunciándolo como un delito, ¿verdad? No se queda en la parte administrativa, sino que se va a la parte judicial y todo queda en suspenso en la administrativa hasta que se resuelva lo judicial. Pero si no hay dolo, entonces la primera fase sería la regularización, a ver si el administrado quiere aceptar y pagar. Y si paga, muy bien. Y si no paga, entonces vamos a el procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario hacemos un inicio con las pruebas que traemos de los procesos de fiscalización que probablemente se vieron y discutieron en la regularización que no se aceptó, y ahí se da un procedimiento ordinario. Y también, una vez que acaba el procedimiento ordinario y se tiene en firme una sentencia, inicia también un procedimiento administrativo para buscar aplicar las multas en contra de quien procede, ya sean los importadores o los auxiliares de la función pública. Normalmente los auxiliares de la función pública, que son los que incumplen. Bien, aquí hay una explicación de qué es la regularización. Esto no me voy a detener a verlo, porque primero ya lo vimos y ustedes lo constataron y ustedes lo pueden buscar. Aquí está la información de los fines, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Estas son cosas, las ventajas, tanto para el administrado como para la administración. Aquí está el concepto de procedimiento ordinario, ¿verdad? Que ya también lo discutimos. A la pregunta que me está haciendo Julián, sí, esta presentación se la voy a poner en edición. Todavía no está, pero se las voy a poner ahorita más tarde. Los supuestos para la aplicación del procedimiento ordinario. Ahí están todos los supuestos que nos indica la administración. Bueno, ¿quién inicia el procedimiento ordinario? Debe ser siempre el sujeto activo, que es la administración, o sea, la autoridad aduanera. Llámese la aduana propiamente dicha o un departamento de la aduana autorizado para esos efectos, o bien la Dirección General de Aduana. ¿A quién se lo inicia? Al administrado, el sujeto pasivo de la obligación, ¿verdad? ¿Contra quién está dirigido el procedimiento? Bueno, el procedimiento siempre se va a dirigir contra el declarante o importador y contra su agente aduanero que es representante de esa empresa o de esa persona y que además es responsable solidario. Es decir, siempre que el obligado principal, el importador, por ejemplo, no quiera pagar, no aparezca, o sea lo que sea que pase con él, siempre el auxiliar es el que va a responder de forma solidaria por él, ¿verdad? Entonces, es una figura que lo deja con las más feas, el agente aduanero, y que ha causado a raíz de eso que muchas empresas desaparezcan del mercado, y ya cuando les llega, no sé, un proceso por 250 millones, o por decir cualquier cosa, puede ser mucho más o menos, y de no aparece el importador, se perdió, desapareció, salió del país huyendo, lo que sea que hubiese pasado, y le toca a él pagar, ¿verdad? Solo porque sí, sin tener posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Ha habido agentes aduaneros incluso que se han suicidado por esas situaciones. Ya yo llevo contado 5 históricamente que después de estos procesos se suicidan y ni con eso logran el propósito porque las deudas les quedan a los herederos, entonces más bien Profe, les dejan la disculpe. bronca. Bruno. Sí, pero a los agentes aduaneros hay posibilidad de arreglos de pago
¿O cómo es el cobro que se le carga a ellos? Legalmente, 5 días para pagar. Después de los 5 días, si no pagas, te congelan la caución. Eso implica que no te permiten trabajar más, o sea, te sacan del mercado hasta que pagues. Al liquidarte tu caución, tu garantía, por ejemplo, si era la casa donde vivías, perdés la casa donde vivías, o el vehículo, o lo que sea, o el dinero que tuvieras en el banco, lo perdés. Y la administración inicia un proceso de cobro en contra tuyo, en contra de la agencia aduanal, si fuese el caso, que fuera una agencia, eh, para, para quitarte vehículos, propiedades, activos, todo lo que tengas a nombre de la empresa o a nombre personal. Así es Sí, sí, como, pueden quebrar la empresa y todos los que trabajan ahí así es, perjudicados también. así es, exactamente. Sí, sí, cosa seria. Entonces, no es cosa jugando, ¿verdad? Desgraciadamente, Profe, muchos agentes aduaneros, especialmente los más viejitos, realmente no tienen claro esto. Sí, ¿quién habló por ahí? yo, profe, pero por qué la deuda se hereda? Porque estas deudas son normalmente a las empresas o por la actividad. Entonces, se van contra todo lo que pudiera tener la empresa o los dueños de la empresa, patrimonialmente hablando. Entonces, no sé, si el señor tenía una casa que era la casa que le iba a heredar a los hijos, de ahí esa casa, al ser el responsable solidario, la puede perder si los montos no se cubren por el legalmente imputado que era el importador. Claro, para que eso pase, tienen que suceder montones de cosas y pasar muchos años, ¿verdad? Es un Profe, proceso muy largo y muy tedioso, pero hasta ahí se podría llegar, ¿verdad? Cristian. Perdón por la interrupción. No, es que cuando usted dijo lo de que se le pasa a los herederos, entonces digamos como por ejemplo eso que usted dice, si tienen una casa, un carro, un bien, o sea, y queda herencia de los hijos, por así decirlo, se lo quedaría la autoridad. O sea, es que yo entendí que también, Quedan congelados a favor del fisco y eventualmente el fisco puede reclamarlos y rematarlos para saldar la deuda. pero digamos, la deuda no pasa directamente a los hijos, porque algo así como que fue lo que yo entendí, digamos, que da 200 millones, los hijos no van a tener que pagar esos 200 millones, ¿o sí? Bueno, la administración de hecho sí lo ha intentado en 2 oportunidades. Eh, Son procesos que todavía tienen, no sé, 20 años en tribunales y quién sabe cuánto tiempo más les queda. Así que sí, hasta ahí podría llegar, ¿verdad? Pero como repito, eso podría ser procesos exageradamente largos, ¿verdad? Profe, Emilio. y una consulta, digamos, si es una como una empresa de agentes aduaneros y, o sea, y el agente aduanero en sí no puede responder y una vez va hacia arriba, digamos, a los dueños de la empresa de agentes. Ok, en esa pregunta pueden haber varias respuestas. La primera, si el agente aduanero es una persona jurídica, el responsable es el agente aduanero y sus propietarios. Ahora bien, cuando la responsabilidad es por una falta administrativa, el responsable es personalmente el agente aduanero. O sea, ahí ni siquiera la aduana se va en contra de la agencia, sino del agente aduanero, persona física, que tiene contratado la agencia. En donde el agente va a ser el responsable y al que van a perseguir para que pague. Y después de que pague, si es que paga algún día, el agente aduanero podría ir contra la agencia aduanera que lo contrató y también contra el importador legalmente. O sea, eso es una cadena, ¿verdad? Aquí lo importante es que a la aduana no le interesa lo que pueda usted hacer después, lo que le interesa es que le paguen. Y entonces actúa contra el primer responsable, que siempre va a ser el agente aduanero. Ok. Muy bien. Ok, entonces, ¿contra quién va dirigido el procedimiento? Ya hablamos que contra el auxiliar y el importador, ya sea porque hubo una revisión a posteriori o un proceso de fiscalización o un proceso de revisión inmediata, ¿verdad?
se notifica a las dos partes, tanto al importador como al agente aduanero, y estas partes pueden actuar de forma conjunta o de forma separada, ¿verdad? En esto hay algunos criterios encontrados. Por ejemplo, si ustedes analizan sentencias del Tribunal Aduanero, algunos jueces, bueno, algunos no, Dick Reyes siempre salva su voto cuando los recursos no van firmados tanto por el agente como por el declarante, o cuando no han sido los dos quienes presentan el recurso. Si lo presenta solamente el importador o solamente el agente, él salva su voto. Entonces ahí se pierde un voto para cualquiera que fuera la decisión, ya fuese positiva o negativa, ¿verdad? Porque ya son criterios encontrados en algunos jueces. Los otros les da igual exactamente quién presente el recurso. Bien, el procedimiento ordinario tiene etapas que se deben cumplir y tiempos perentorios que se deben cumplir. El acto de inicio está instaurado en el 526 del Reglamento de la Ley General de Aduana, y ese acto de inicio, una vez notificado, da 15 días para que el administrado presente sus alegatos y pruebas. Alegatos y pruebas que deben estar acordes al 196 de la Ley General de Aduanas, y sobre las cuales yo podría pedir una prórroga, ¿verdad? Y esa prórroga se me concede, se me puede dar de 10 días a un mes si la prueba viene del extranjero, conforme el 527 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Una vez que yo he presentado todo, tengo también 15 días para lo que es el proceso de evacuación de la prueba y un día para la solicitud de audiencia oral y privada, si es que yo considero que podría beneficiar en algo el proceso. Y para eso me conceden 10 días para poderlo ejecutar con una fecha y una audiencia determinada. Una vez que eso está listo, revisado, se dan las conclusiones finales conforme al 532 de la Ley General de Aduanas. El procedimiento para aplicación de las multas. Profe, Sí. Profe, me quedó una duda con la diapositiva pasada. Ajá. De evacuación de pruebas a la audiencia oral y privada que dice un día para la solicitud. O sea, Ajá. tengo un día para solicitar la audiencia oral una vez que se da la evacuación de pruebas. Correcto. Así es. Y los 8 días que dice ahí, ¿para qué son? Los 8 días es para que la administración me conceda la audiencia oral y privada. Ok, perfecto. Y es que la Gracias. va a conceder. profe, ¿No? Porque perfectamente podrían decir que no. Ok, Bien. ok, profe, gracias. profe, Sí, Julián. tengo una consulta. Acá donde dice alegatos y pruebas, eso es que el importador, ¿verdad? Presentó los alegatos y pruebas. Y tiene 15 días hábiles para que se evacúen las pruebas, pero tiene 10 días para prórroga y un mes en el caso de que es extranjero. ¿Es así? Ok, cuando yo presento los alegatos, ok, vamos en orden. Me notifican. Yo soy administrador, me notifican. A partir del día que me notifiquen, según los esquemas de notificación que vimos hace un momento, empiezan a correr 15 días hábiles. Dentro de esos 15 días hábiles, no entra ni sábado ni domingo, no entra ningún feriado de ley, no entra, por ejemplo, ahorita en COVID, si la administración cerró por COVID, entonces esos días no cuentan. Entonces tengo 15 días hábiles para presentar mi alegato. Ese alegato puede incluir la solicitud de prórroga, porque, por ejemplo, es algo que estamos tramitando, que estamos buscando, o es algo que tengo que traer del extranjero. Entonces, con esos alegatos yo pido la prórroga. Esa prórroga me concede 10 días más para presentar la prórroga. O hasta un mes si la información o lo que ocupo presentar tiene que venir del extranjero, en cuyo caso tiene que cumplir con todo el procedimiento de apostillado y certificación. ¿Ok? Ah, ok, sí está bien. Gracias. Bueno, esta es la primera etapa del procedimiento ordinario.
porque ya una vez que se dan las conclusiones legales por parte de la administración, entonces se inicia el proceso de reconsideración y apelación en subsidio que vamos a ver ahorita más adelante. Digamos que esto es lo que pasa dentro de la aduana o dentro de la Dirección General de Aduanas, según sea el que me haya notificado. ¿Ok? Bien. Una vez que ya está en firme una decisión de, por ejemplo, un cambio, una variación en valor, en clasificación, en lo que sea, ya quedó en firme y entonces aplica la multa también tiene una serie de procedimientos. Por ejemplo, estos procedimientos se instauran a través de definir el fin del régimen aduanero, que es la represión de las consultas ilícitas, la competencia para sancionar, que es de la administración tributaria o sobre las infracciones administrativas o tributarias, y mediante el debido proceso para instaurar la multa que corresponda de acuerdo a la acción. Y entonces ahí veíamos todas las que teníamos, ¿verdad? Según el artículo 196, el 525 o el 234, 533 a 535, según sea el caso, ¿verdad? Bien, cuando ese proceso de multa se da, normalmente hay un acto de apertura del procedimiento sancionatorio y que está instaurado con el 533 del reglamento. Se da una notificación y cuando me notifican, yo como administrador tengo 5 días para presentar un alegato y pruebas que me respalden. Si pido tiempo para pruebas, se me puede conceder hasta 10 días para presentarlas. Y una vez que yo evacué las pruebas, 10 días después tiene que salir el acto final, dejando en firme la sanción. Y entonces ahí iniciaría el proceso de reconsideración y apelación ante el tribunal, ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento para una sanción, de una multa. ¿Preguntas hasta aquí? Continuamos. Bien, sobre los medios y procedimientos de impugnación. Aquí también vamos a desarrollar un poquito lo que tenemos ya sobre el debido proceso. En primera instancia, este es un procedimiento que está instaurado a través del 198 de la Ley General de Aduanas. Es un procedimiento que afecta, como dijimos hace un momento, al agente aduanero, al consignatario y a la persona destinataria del acto, porque podrían haber terceros también. Ejemplo, si yo no estoy en el país y han notificado a mi empresa, entonces yo puedo designar legalmente a un tercero. Esa sería una persona destinataria. Se interponen normalmente los recursos, cuando me han notificado ya la resolución final, se interpone el recurso de reconsideración, que esto es ante el mismo ente que emitió el acto. Entonces, de los actos que acabamos de ver, ya una vez que finalizan en sede aduanera, y la sede aduanera dijo, no, corresponde el cambio, corresponde la variación del valor de clasificación, me debe tanto, ya hicieron una resolución final. Entonces ahí yo presento una reconsideración para que ellos revisen nuevamente lo hecho y puedo presentar más pruebas de descargo. Y a la par de eso también puedo presentar una apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, en cuyo caso, si la aduana no reconsidera, pasa el caso directamente al tribunal. En la legislación anterior, primero pasaba la DGA, ahí nuevamente volvía a reconsiderar y volvía a apelar, y de ahí pasaba al tribunal. En la legislación actual, yo puedo pasar directamente al tribunal aduanero. Con los cambios que vienen, yo podría ni siquiera presentar reconsideración y pasar directamente al tribunal. Actualmente hay gente que, por ejemplo, solo presenta reconsideración. Entonces el acto queda en firme si la aduana dice que no y no hay apelación, o sea, no fue al tribunal, perdió ese chance. Y también hay gente que solo pide la apelación y a pesar de eso, la administración tiene que emitir su acto final y pasarlo al tribunal aduanero, ¿no? Cualquier falla de cualquiera de los dos, tanto el administrado, bueno, principalmente la administración, incide en una nulidad del proceso.
¿ya? Y entonces con eso el proceso tendría que reiniciar por parte de la administración. Aquí tenemos las definiciones de lo que son los recursos administrativos, que básicamente lo que buscan es la justicia administrativa, buscar la verdad real. Eso es algo que muchas veces se olvida. Yo lo visualizo mucho cuando estoy en el tribunal y apelo mucho a eso, porque a veces el tribunal o algunos miembros del tribunal se encuadran mucho en que está incumpliendo lo que dice la norma, a pesar de que lo que realmente está pasando es algo que está fuera de la norma. Entonces se quedan mucho en el marco de lo legal sin buscar la verdad real, ¿verdad? De hecho, hace poco hubo un caso muy interesante de unos sobrantes, se los comento por encimita. Una empresa de zona franca que trajo una carga, la carga llegó completa, llegó a un depósito aduanero que no era el habitual, eran 6 paletas. Resulta que una paleta venía emplasticada totalmente y al llegar el primer depósito fiscal les dio pereza despaletizarla, cortar el plástico y contar los bultos. Y entonces contaron toda la paleta como un solo bulto. No es un sobrante porque la carga llegó completa. Y al momento que la empresa Zona Franca solicitó llevarlo a su terminal, solicitó el traslado, el siguiente depósito fiscal sí hizo el trabajo que había que hacer y entonces surgió un sobrante. Entonces esta empresa quedó en un limbo, porque los sobrantes, como ustedes bien saben, solamente los puede justificar el embarcador o el exportador, según sea el caso, y no pueden surgir dentro de un depósito fiscal, ¿no? Entonces, ahí la verdad real se pierde, desgraciadamente, porque ellos se enmarcan en que la norma exige que sea el exportador el que aclare qué pasó y el exportador realmente hizo todo bien, remitió todo bien. Fue un error aquí operativo dentro del país de un tercer auxiliar. Entonces Fe- ahí hay cosillas que a y veces se pierden. Bruno. sí, en un caso como ese, ¿no se podrían como revisar las cámaras del depósito para ver que los funcionarios no cortaron el plástico? O sea, darle un Sí seguimiento a la investigación. sí Sí, se podría, pero es algo que no le interesa. O sea, es lo que estoy comentando. Se pierde la verdad, el defender y buscar la verdad real se pierde dentro del proceso de la legalidad. O sea, en otras palabras, no les interesa a los jueces, algunos de ellos. En ese caso en particular, quedé yo y don Luis como votos salvados, justamente por eso. El resto votó a favor de la administración. Bien, en el proceso de impugnación, normalmente el recurrente presenta su alegación técnica de hecho o de derecho, o sea, explicando lo que realmente pasó, la verdad real, o aduciendo al debido proceso por la existencia de alguna nulidad dentro del proceso, ¿verdad? Dentro de ese debido proceso, dentro de ese flujo, algo que no se hizo o algo que se hizo mal, ¿verdad? Normalmente es un error no presentar esto porque es la primera causa de nulidad en el tribunal, que es lo primero que los jueces revisan, que lo vimos en la lámina primera, ¿verdad? Y revisar que se encuentren bien todos los elementos. Si uno solo no está, la administración hizo algo malo y hay que devolverlo, se anula, ¿verdad? Aquí normalmente el recurrente podría aportar toda clase de pruebas, evidencia, catálogos, declaraciones, videos, fotografías, todo lo que considere que puede acercar a quienes tomen la decisión a ese proceso de la verdad real. El plazo que la aduana dicte una resolución normalmente se establece a través del 199, que es un plazo de 2 meses. Aquí ha nacido una tesitura importante en los últimos años a partir de este artículo. La administración siempre ha considerado que tiene todo el tiempo del mundo para resolver y hay casos que tienen años de años. Para que se den una idea, incluso hace un par de semanas que estuve en el tribunal, resolví un caso, bueno, resolvimos todos los jueces un caso del año 2012. ¿Ya? Y ha pasado un montón de tiempo, más del
más del tiempo perentorio máximo que establece la administración para estas cosas. Y eso es una situación recurrente. La administración deja las cosas ahí, principalmente si las ve complicadas. Por eso también es una estrategia de algunos bufetes legales, complicarles la cosa a quien está examinando para que mejor use su tiempo en resolver y en avanzar con cosas más simples. Entonces las cosas se quedan y van prescribiendo. La administración tiene para su actuar un límite de 2 meses siempre. Si ellos abandonan una situación 2 meses, usted como administrado, como administrado puede pedir la anulación de ese proceso, ¿verdad? Y esos son tiempos perentorios que tiene la administración para su actuación que muchas veces ni se cumplen. No se vigila eso. A menos que usted lo solicite, no se vigila, ¿verdad? Ahora bien, la impugnación de los actos ante la aduana normalmente se lleva a cabo mediante este proceso, ¿verdad? Se da el acto lesivo, el acto que me está afectando a mí como administrado, ¿ya? No sé, ya una resolución final de la aduana, después de que yo cumplí el proceso anterior y presenté pruebas de descargos, se examinaron, se llegó a una determinación por parte de la aduana, se emite un acto. Sobre ese acto yo tengo 15 días para presentar mi reconsideración con apelación ante el TAN, ¿verdad? ¿A quién le Profe, pido reconsiderar? A quien emitió el acto, ya fuese la DGA o el gerente de una aduana o el gerente de una dependencia. Daniel. sí, profe, yo tenía una consulta con esto. O sea, sí sabemos como que cuando, bueno, todo esto de las sanciones para los administrados en sí, pero cuando pasa lo contrario, es decir, cuando la administración omite uno de estos tiempos y por esta razón el administrado solicita la nulidad del caso, ¿hay un tipo de, por así decirlo, sanción o algún tipo de repercusión para la administración como tal cuando suceden estos casos? No, no existe ninguna legalmente. O sea, simplemente la administración tiene la opción, aquí cuando pido la reconsideración, de anular y volver a empezar, o bien, si llega hasta el tribunal con ese defecto, el tribunal anula para que la administración, si no ha prescrito, pueda volver a empezar. Ah, ok, listo, gracias. Bien, una vez que yo presento la reconsideración y apelación, aquí operan los 2 meses. La administración tiene 2 meses para evaluar y darme el argumento, o si es ya ante el TAN tiene 6 meses para resolver el proceso. Por eso los procesos a veces en el tribunal son perentorios y hay tanta acumulación, porque se debe trabajar con ese periodo de 6 meses. Una vez que se da la reconsideración, se emite una resolución que normalmente acoge o rechaza la totalidad o parcialmente los argumentos. Si los rechaza, sigue el proceso. Si los acoge, hasta ahí llegó. Y si es parcialmente, puede reparar y continuar con lo que haya definido. Una vez que se da la resolución, se remite al tribunal aduanero el expediente, para lo cual tiene 3 días, después de la resolución de la aduana, hay 3 días para mandar el expediente al TAN, y a partir de ese momento se le notifica también al recurrente, al administrado, que tiene 10 días para emplazar ante el TAN, ¿verdad? En donde esos 10 días le permiten presentar alguna prueba, algún argumento adicional ante el tribunal aduanero, en donde también se puede dar una fase probatoria de evacuación de pruebas que puede durar de 15 más otros 15 días si pido prórroga, ¿verdad? Entonces eso puede pasar ahí en el tribunal. Incluso puedo pedir también una audiencia. Históricamente solo han habido como 10 casos que se piden audiencia para mostrar, para enseñar, para alguna cosa, así por el estilo. Y se da la resolución del TAN, la sentencia, ¿verdad? 3 días después, bueno, hasta 3 días después de la sentencia del TAN, yo tengo la posibilidad de otro recurso, que es la adición y aclaración, que es un recurso que yo puedo presentar en caso de que algo que hay en la sentencia no esté lo suficientemente claro o que yo crea que no se
que no se vio, y ante ese recurso, el TAN contesta la adición en un plazo máximo de 15 días. ¿Verdad? Ya aquí no hay nueva consideración del caso, ni nueva consideración de pruebas, ni nada. Es solamente como una solicitud de aclaración de algo que venía en la sentencia y que no se entiende por sí solo. Y con esto se agota la vía administrativa. Ahí tenemos dos casos, una impugnación ante la aduana o una impugnación ante la DGA, ¿verdad? Que hay solamente como diferencias, que ante la DGA son 3 días, acá en este proceso, y 15 días en el proceso de resolución. Esas son las únicas dos diferencias. Bien, la instancia superior, como ya sabemos, es el Tribunal Aduanero Nacional, instaurado o que podemos establecer a nivel de competencias por el artículo 205 de la Ley General de Aduanas, que es un órgano con decisión autónoma y que le pertenece al Ministerio de Hacienda, que opera como un organismo de legalidad principalmente, o sea, ver que se cumple el debido proceso y adicionalmente tomando las decisiones en función de las especializaciones que corresponden. Está formado por 4 miembros abogados y 3 miembros especialistas, como ya sabemos. Esos especialistas deben tener el mínimo grado de licenciados en cuestiones relacionadas a la aduana y el comercio y experiencia por lo menos 4 años en temas de clasificación, arancel, valoración aduanera, origen de las mercancías u otras materias de la especialización que ustedes prácticamente ya tienen en el nivel de ustedes, ¿verdad? Las jerarquías, bueno, el Tribunal Aduanero, como sabemos, es el órgano que agota la vía administrativa, está sobre la Dirección General de Aduanas y sobre las aduanas en particular, y el órgano colegiado, o sea, la conjunción de los abogados con los especialistas, se supone van a permitir atender cada una de las situaciones de la mejor forma posible. ¿Qué actos se recurren ante el tribunal? Bueno, los actos recurribles son los actos dictados por una aduana, por la Dirección General de Aduana, los ajustes tributarios de todo tipo, las modificaciones en las declaraciones de aduanas de todo tipo, ya sea inmediato o posterior. Y no son recurribles ante el tribunal aduanero, por ejemplo, actos sin efecto propio o respuestas a consultas, como por ejemplo, si yo le pregunto al laboratorio aduanero dónde va X mercancía, esa decisión no es recurrible, ¿verdad? Que es otro efecto que podríamos citar de lo que es el laboratorio aduanero, ¿verdad? Algunos errores que se dan normalmente en las imputaciones, o sea, en los procesos que desarrollan los auxiliares cuando algo les es notificado. El olvido, por ejemplo, de plazos, la no presentación de alguna prueba, la no alegación de una nulidad. Eso normalmente lleva al traste el proceso en contra del administrado. Y también la inadecuada representación, ¿verdad? No es la persona idónea, no es el representante legal, no tiene poder, no tiene facultades, o ignorar alguna disposición legal. O como dicen, decir que hice un acto imperdonable y que me perdonen. ¿Okay? Si es un acto imperdonable, ¿cómo le van a dar perdón? Hay muchas cosillas, hay muchos detallillos que las personas que no conocen mucho regularmente cometen. Descoordinación, ineficiencia en la creación de criterios institucionales, la falta de recurso humano, son cuestiones que se ven muchas veces en la administración, que implican la lentitud en el resolver, que se nos pasen estos 2 meses, o asuntos de fondo, ponen a un contador, a un químico a resolver cuestiones merciológicas o cuestiones de valoración, que no tiene sentido ni orden. A mí me ha tocado personalmente, tanto en representación de administrados como en tribunal, ver exageradas barbaridades que se cometen en ambos lados, en contra de uno y en contra del otro. Y eso es lo que
teóricamente quería refrescarles el día de hoy. Sé que ha sido muy rápido, sé que esto integra 3 cursos que han llevado, pero también esto es el día a día, por ejemplo, de actuaciones como las que yo normalmente debo hacer en la parte aduanera y que hoy vamos a ver en operación reflejadas con los casos que tenemos de cálculos. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, Sí. cuando decía actos sin efectos propios, creo, algo así, ¿qué significa eso? Vamos a ver, por ejemplo, alguna decisión o alguna respuesta a una consulta de algo hipotético. Entonces, no está dirigida a algo que ya pasó, a una situación que hay que reparar, a un cambio que hay que hacer. Entonces, es simplemente algo hipotético que me están contestando o resolviendo. Ok, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Les comparto lo que tenemos a disposición esta semana en el campus. ¿Se ve el campus, chicos? Profe. Excelente. Esta es la semana 4 en donde empezamos ya a hablar un poco de impuestos, de aplicación de impuestos, de notas, dentro de los distintos procesos legales. Bueno, hay una práctica, la práctica 2, ya se las voy a enseñar, es esta. Esta práctica tiene 3 casos, creo, sí, 3 casos, en donde vamos a resolver a través de un caso práctico, son casos reales todos, sobre los cuales hemos tenido capacidad de compartir algunos datos, y entonces aquí se plantea el caso, la situación, y se les hace algunos planteamientos. Estos planteamientos van a requerir investigación, aplicación de normativa y cálculos, ¿verdad? Entonces ahí tienen los 3 casos que se van a plantear para esta semana. Por ahí tenemos algunas otras situaciones hipotéticas que si hubiese tiempo las vamos a introducir para que ustedes tengan conocimiento. Y por ahí también eventualmente tengo posibilidad de compartirles para que vean algunas situaciones del tribunal o de otros lados para que vean cómo se practica esto en la realidad, ¿verdad? O a lo que tenemos acceso los jueces que participamos dentro de un proceso, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí tengo a mano algo que puedan ver en un momento. Ok, les voy a compartir solo para que vean cómo llegan las cosas al tribunal. Esta parte no la puedo grabar, entonces voy a poner en pausa. Y así es como se puede ilustrar el debido proceso. Sé que se los enseñé muy rápido, pero era solamente para que vieran las etapas cumplidas, porque evidentemente pues, ahí están todos los detalles que son absolutamente confidenciales, ¿verdad? Y realmente estoy estirando mi libertad de cátedra en este sentido para que ustedes puedan ver las cosas, poder sentirlas de primera mano, ¿verdad? Bien, les estaba mostrando el campus. ¿Ok? Aquí tenemos el campus en los materiales de la clase 4.
vamos a tener la presentación mía aquí, ahorita se los voy a subir junto con la grabación, y aquí tenemos la Disculpe, práctica no está número. compartiendo pantalla. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Muchas gracias. Ok, les decía, clase 4, cálculos y procedimientos. Tenemos la práctica número 2, que es la que veíamos hace un rato. Ya para esta les tengo cargadas las respuestas, pero se las voy a dejar de saber hasta que ya la entreguen. Y aquí tenemos la carpeta de entrega para esta asignación. Tenemos como recurso, bueno, ya aquí está la presentación. Ahí está mentira, este es el cuadro que les presenté. Falta todavía la presentación y el enlace de comunicación a esta sesión. ¿Consultas, chicos? Profe, esa práctica número 2, que es para la asignación de esta semana, es individual, por lo que leí. Vean, vamos a lo mismo. Vean que les estoy dando libertad. Pueden hacerla en grupo, pero yo personalmente y también el coordinador de cátedra considera que esto debiera ser individual. Si lo hacen en grupo, por lo menos tenga cada uno la conciencia de inmiscuirse en el proceso, de investigar y de determinar personalmente qué falencias tiene, porque de nada gana con que la tarea la hagan los compañeros y usted realmente no darse cuenta si sabe o no sabe, si tiene algo que aportar o no, ¿verdad? Y pueden hacerla en grupo, pero ya es un examen de conciencia individual, de enterarse de las cosas y de participar en el proceso. Y como les dije el primer día, ustedes tienen la posibilidad de aprender todo lo que quieran, todo lo que me quieran sacar de conocimiento, pueden hacerlo, o perfectamente podrían no aprender nada y dejar que los demás sean los que hagan las cosas. ¿Estamos? Gracias, profe. Bien. Preguntas hasta acá. Próxima semana vamos también a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con multas e intereses. Ya de por sí, en el caso Agraval y en el caso de regularización, tuvieron que realizar el ejercicio de multas e intereses. Sé que en este momento no saben qué está bien o qué está mal. Yo les voy a liberar las respuestas para que vean cómo es. Y la próxima semana vamos a ver tablas y cómo funcionan los números. Porque aquí hay una realidad. Lo que yo necesito que ustedes entiendan es que ustedes como especialistas en la materia tienen que aprender a hacer las cosas a mano y saber de dónde sale la información y cómo conformar la información para hacer los cálculos. Pero ya una vez que ustedes sepan, lo lógico y lo razonable es que utilicen herramientas, ¿verdad? Entonces, no es que porque tenemos un software que me calcula los intereses o podemos entrar a la página de tributación y ahí hay un contador de multas, un contador de intereses, entonces ya con eso ya yo me puedo olvidar de conocer la materia. No, ustedes tienen que poder hacer el cálculo manual y ya una vez que ustedes tienen conciencia de que lo pueden hacer, en caso de que no exista la calculadora, entonces ahí sí usemos la herramienta. Entonces, la próxima semana les voy a aportar una herramienta de cálculo para que ustedes puedan calcular intereses, calcular multas y definir situaciones. Ya una vez que tienen absoluto dominio, primero, del régimen sancionatorio, del régimen del debido proceso y posteriormente también de lo que es el cómo hacer los cálculos, de dónde tiene que salir la información y cómo debo integrar, ¿no? Entonces, eso lo haríamos la próxima semana teniendo como base lo que van a hacer para esta de tarea y lo que ya hicieron en regularización y en agravante. ¿Estamos? ¿Consultas? ¿Comentarios? Vamos bien, sí me estoy dando a entender. Veo mucha gente muy callada, muy perdida, ya ni la cámara ponen. Sí, profe, sí se está dando a entender. Ok, excelente.
Excelente. Espero que sea para todos así. Bien, chicos, si no hay ninguna otra consulta o comentario que alguien quiera exponer, estaríamos dando por hoy la clase terminada para dejarlos con el estudio de lo que sería el caso, que se pongan de acuerdo en cómo lo van a realizar. También recuerden que les voy a liberar las respuestas de los casos para que durante esta semana lo revisen. Quedamos también ahí al pendiente de ver cualquier situación que se vaya a presentar de aquí a la otra semana por lo que está sucediendo. Esperemos que no sea el caso. Como siempre, mi recomendación, quédense en casa, especialmente con el cambio de restricciones y demás. Es necesario que todos colaboremos. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Profe, Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Cristian, decime. disculpe, con la práctica número 2, bueno, es que nuestro grupo analizó, y bueno, eso es ya como consulta a nivel de grupo, o sea, porque estamos viendo de que, o sea, digamos, a veces hay que aceptar que hay cosas que es muy difícil defenderlas, entonces, o sea, obviamente a nivel profesional es distinto porque es muy difícil llegar y darle la cara a alguien y decirle, no, lo mejor es que admitan. Entonces, ¿qué tan común suele ser eso que uno llegue como profesional y le diga, lo mejor es que admita para ahorrarse el tiempo, el dinero que va a invertir en esto, no es una práctica común? Ve, ahí entramos a territorio de la ética, ¿verdad? Puedo contarle o responderle con base en mi experiencia y la experiencia o la filosofía que a nivel profesional, la empresa a la que represento y que la mayoría de ustedes conocen, que es Asesores Aduanales y Comerciales, en donde también trabajan varios de sus profesores, incluido también don Rodolfo, por ahí me imagino que ustedes ya han recibido cursos con él. Tenemos como norte, y es que la misión de la empresa es un acatamiento estricto de la norma, de todo el régimen legal y de la búsqueda de la verdad siempre, porque al final de cuentas existe una realidad, es como en merciología, las mercancías tienen una y solo una codificación, sin importar si paga o no paga impuestos, si debe o no debe cumplir con medidas no arancelarias, es una codificación. No debemos nunca buscar acomodarla donde pague menos en el caso del administrado o a donde pague más en el caso de la administración. Entonces, ante una situación de su práctica profesional en algún momento, y estoy seguro que les va a tocar, a nosotros nos toca todos los días, usted a un cliente le tendría que decir, vea, voy a analizar esto de forma neutral, sin ver si paga más o si paga menos, en búsqueda de la verdad real. Y si resulta que la verdad real es la que dice la administración pagando más, esa es la realidad, mejor acepte y disminuya las multas lo más posible. O repare de forma anticipada, porque antes que la administración actúe con un acto de regularización, probablemente ya estuvo fiscalizando por 1 o 2 años. Y si la empresa actúa en el intertanto, está fiscalizando la aduana y repara con base en el 190, que es otra posibilidad que tiene, puede entonces adjudicarse hasta un 80% de la multa, lo cual es importante. Entonces ese debiera ser el norte de todos ustedes en su ejercicio profesional siempre. No importa para quién lleguen a trabajar, si es para la administración o para los administrados. Buscar siempre la verdad real y hacer las cosas de forma correcta. Por eso iniciaba con que ustedes son los principales responsables del cumplimiento de la normativa. Y por ejemplo, si van a la frontera, en vez de esconder el perfumillo debajo del asiento del carro o ponerse las tenis para pasar caminando, presentarse y pagar los impuestos. Esas son parte de las responsabilidades éticas que ustedes como estudiantes de esta carrera, de esta universidad tienen. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Algún otro comentario?
Profe, yo tengo una pregunta con lo de la solución de lo que ya hemos hecho, de los casos. Ajá. Con la parte de los cálculos, de todos los cálculos, Ajá. ¿en esas respuestas vienen nada más la respuesta Bueno, final o viene la serie para llegar a esa respuesta? La serie de cálculos para llegar a esa respuesta. vienen los cuadros y todo para para llegar a la respuesta. Ok, gracias. Y si después de eso todavía tienen dudas, recuerden que todos los días tenemos un espacio para ir viendo las dudas, ¿verdad? Es cuestión de que las hagan, las preguntas. Gracias. Con mucho gusto, Luis Diego. Profe, yo tengo una consulta Sí, Rebeca. con respecto a la resolución de la práctica número 2. Es que estaba viendo y en realidad es relativamente corta y son solo 3 casos. Entonces, Ajá. podríamos hacerlo también en tríos en lugar de hacerlo el grupo completo. Como ustedes quieran organizarse, les doy libertad para que ustedes se organicen como quieran, con eso sí, la anotación de que nada ganan haciendo que el compañero sea el que lo hace, ¿verdad? Debe ser un ejercicio individual en donde cada uno identifique lo que necesita y no necesita y lo fortalezca. Está bien, gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere que estén bien. Por favor, cuídense. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Hasta Buenas luego. noches, profe. Buenas noches, profe. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, era para hacerle las consultas que le había dado. Profe, es que nosotros para el curso de intralogística tenemos como, bueno, tenemos un trabajo que es acerca de la exportación de microprocesadores de Costa Rica a Estados Unidos. Ajá. Y queríamos, o sea, no es como, obviamente que no te digan la respuesta, pero digamos, queríamos ver si Intel no es la única empresa a nivel nacional, bueno, que trabaja a nivel nacional que exporta a Estados Unidos, ¿verdad? Microprocesadores. No, hay otras empresas. Y hay otras muchas o pocas. No, no son tantas, no son tantas. Hay pequeñas empresas que producen microchips para industrias concretas. Vamos, hay una para equipos de óptica, cámaras y otros similares en Cartago. Los nombres sí no me acuerdo. Yo sé que Hay existen. una que se llama como Trinky, ¿verdad? Una Trinky o Trink, no sé qué algo. Creo que por ahí anda, creo que por ahí anda. También hay otras que elaboran microchips que se utilizan en cohetes eh, y, y cuestiones bélicas, pero tampoco me sé el nombre. Ok, ok. Hay como 3 o 4. Ok, y la otra consulta, profe, muchas gracias por responderme eso. Y la otra consulta, profe, es que usted la semana pasada, en el caso grabado, ha dicho que el Incoterm zip no incluye el flete. Más bien, es ¿Cuál, perdón? el zip, El CIP, ajá, que era, que, digamos, entre el zip, la diferencia entre el zip y el zip es que el zip no incluye el flete. ¿correcto? Pero el zip no es el que, digamos, que usted está en Nicaragua y yo estoy aquí en Costa Rica y yo como exportador costarricense le dejo el producto a usted en la entrada de su empresa. No, ese sería el DDP. El CIP es costo y seguro pagado hasta un punto determinado en el país de importación. En el país, el zip, es que el... Costo y seguro pagado, CIP, costo y seguro pagado hasta un punto acordado en el país de importación. En el país de importación. Correcto, que no O sea, puede entonces, superar el punto de acceso, el punto tributario, ¿verdad? O sea, ok, entonces, y el entonces, pero el, ok, perdón, el zip es entonces hasta un puerto, o sea, como no, los, digamos, los derechos de importación y, bueno, los derechos de aduana no se ven, digamos, el exportador no se hace cargo de eso. no, no llega hasta ahí. Y el FCA, pero entonces, es que yo pensé que ese era el FCA más bien. El FCA sería en el país exportador. Pero entonces, el ZIP se hace cargo de los derechos de exportación, pero no de importación. Correcto. Y el transporte principal que no paga. Ok, pero suave.
Vea que también tenemos una definición, es el costo de la mercancía y el seguro pagado hasta ese punto, Hasta, digamos, a la aduana de importación. hasta el punto de acceso de importación, ni siquiera la aduana. O sea, hasta el muelle de acceso del buque o a la terminal de descarga del buque. Hasta ahí es pagado, digamos, hasta ahí se hace cargo el exportador. Del costo y del seguro. Ok. ¿Ok? ¿Y el Costo flete? y seguro. ¿Y el flete? El flete no está cubierto por el precio, sí. El El flete precio, sí. tendría que pagarlo el importador, así como cualquier otro gasto adicional que pueda haber fuera del costo. Entonces, el costo de seguro hasta donde llega el buque, digamos, hasta el puerto de importación, por ejemplo. Correcto. Ah, ok. Eso es que sí, era la duda que tenía, porque vi la grabación de la clase y usted lo dijo en un momento, entonces quedé como bateado ahí. Pero no, muchísimas gracias más bien, profe, por el tiempo y las respuestas. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Está bien.